¿Qué tal? Mi nombre es Zulmi Lorente y en este video veremos un pequeño resumen de lo que es la mecánica. Níquel es un elemento químico cuyo número atómico es 28 y su símbolo es Ni. Cobre, elemento químico de número atómico 29, masa atómica 63-54 y símbolo Q. Es un metal de color pardo rojizo. Cromo. El cromo es un elemento químico de número atómico 24 que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos. Arsénico. El arsénico es un elemento natural que se encuentra en la tierra y entre los minerales. Mercurio. El mercurio es un elemento químico con el símbolo Hg y número atómico 80. Tipos de metales. Existen varios criterios de clasificación de los metales. Metales ferrosos son aquellos cuyos componentes principal es el hierro. Metales no ferrosos son materiales metálicos que no contienen hierro o que contienen una muy pequeña cantidad. Propiedades físicas. La propiedad física se pone de manifiesto ante estímulos como la aplicación de fuerzas, la electricidad, el calor o la luz. Propiedades mecánicas son las relativas a la aplicación de fuerza. Cabe destacar las siguientes: dureza, densidad, plasticidad, maleabilidad y ductibilidad. Propiedades térmicas. Las propiedades térmicas son las relativos de calor, conductivo, térmico, dilatación, fusibilidad, soldabilidad, etc. Propiedades térmicas. Propiedades eléctricas y magnéticas. Los metales permiten el paso de la corriente eléctrica con facilidad. Bobina pura o clásica. Es una sola bobina la que proporciona la corriente de alta tensión a todo el conjunto de bujías. La tapa del distribuidor se encarga de distribuir la corriente. Esta por lo general tiene dos pines y los encontramos en los sistemas de encendidos más antiguos. Bobina transistorizada. El sistema de encendido transistorizado añade entre la bobina y los platinos un transistor. El objetivo es generar una disfunción entre la corriente de la bobina. Tipos de varillas. Lisa. Esta es una varilla fabricada con acero bajo en carbono con una excelente ductibilidad y resistencia. Cuadrada. La varilla cuadrada se comercia en longitud estándar de 6 metros de acuerdo con las normas ISO 1035. Corruguda. La varilla corruguda es el hierro con carbón utilizado en la construcción de estructuras de concreto. Pulverización. Atomización. Abanico. Correcto. Abanico con goteo y mala atomización. Problema de combustión. Inyector con obstrucciones. Problema combustión. Inyector con mala pulverización por baja presión. Problema combustión. ¿Sabes qué es la suspensión mecánica y cada cuánto debe revisarse? Los sistemas de dirección y suspensión son importantes para tu seguridad como para tu comodidad al conducir, ya que se aseguran una conducción suave cuando tu coche circula por carreteras con baches. ¿Qué es lo que hace cada sistema? El sistema de suspensión, dicho de forma sencilla, el sistema de suspensión conecta el vehículo a sus ruedas, haciéndolo responsable de las funciones principales. La primera, proporciona un viaje confortable para el conductor y sus pasajeros, suavizando los baches y otras imperfecciones de la carretera. Segunda, se encarga de mantener las ruedas sobre el suelo tanto como sea posible para proporcionar tracción.
Sistema de suspensión. Fuente. Todo circuito posee una fuente de voltaje de donde se alimenta. En el caso de los vehículos, esta fuente la podemos dividir en dos etapas. Batería. Cuando el motor de tu vehículo está apagado y decides usar algún accesorio como radio, luces internas, estos consumidores dependen de la batería. Alternador. Cuando el motor de tu vehículo está en funcionamiento, todos los servicios eléctricos, incluyen la carga de la batería, dependen del alternador. Se llama alternador porque realmente es un generador de corriente alterna. Sensor de flujo de aire. El sensor MAF, y también conocido como el sensor de flujo de aire, se ubicó en todos los vehículos antes del colector de admisión del motor y después del filtro de aire. Su función es muy importante, y es que este elemento es el encargado de medir la cantidad de aire que el motor está aspirando en cada momento para comunicárselo mediante una señal eléctrica a la centralita. El medidor de flujo de aire tiene en su interior un fino alambre de platino, también conocido como hilo caliente, que cuando el motor está en marcha se calienta hasta los 200 grados. Bomba de alta tensión. La misión de la bomba de alta tensión es generar la alta presión necesaria para la inyección, suministrar un caudal de combustible suficiente para todos los regímenes del motor. Sensor de temperatura. El sensor de temperatura es un sistema que detecta variaciones en la temperatura del aire o del agua y la transforma en una señal eléctrica que llega hasta un sistema eléctrico. Esta señal conlleva determinados en este sistema eléctrico para que la regulación de la temperatura. Sensor MAP. El sensor MAP es un componente de los vehículos que se encarga de cuantificar el flujo de aire que pasa al motor. Velocímetro. Indica la velocidad del vehículo. Tacómetro. Muestra las resoluciones por minuto del motor. Odómetro. Muestra la distancia que ha recorrido su vehículo, ya sea en kilómetros o en millas. Falla del sistema de la transmisión. Al sentir el cambio de velocidad, la transmisión presenta patinado en todas las marchas. Aceleración pobre o baja velocidad. La caja no cambia de marcha. No realiza cambios de velocidad y está neutralizada. Consejos para hacer un buen mantenimiento. Es necesario efectuar una revisión cada año la transmisión automática o antes. Si percibe cualquier problema de fuga de aceite, cambios de velocidad bruscos, largos o cortos. El aceite de la transmisión es recomendable cambiarlo cada año o cada 20.000 kilómetros, lo que suceda primero. Esto es después de los 50.000 kilómetros de funcionamiento o antes si el aceite se ha degradado. Fallas en el sistema de freno. El sistema de freno es el encargado de realizar la detención del vehículo. La frenada comienza al pisar el pedal del freno. La acción se traslada al booster que multiplica la fuerza ejercida por el conductor. El auto no frena. Algunas fallas: el auto no frena bien, chirrido al pisar el pedal, una rueda se calienta más que la otra, tacto esponjoso o recorrido excesivo. Recomendaciones: verificar el nivel de líquido de frenos, cerciórese de mantenerlo en el nivel adecuado. Cambiar el líquido una vez al año
El líquido es higroscópico y absorbe humedad de esta forma, disminuyendo su punto de ebullición. Freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento, freno del parqueo, comúnmente llamado freno de mano y freno de emergencia, es un freno que inmoviliza las ruedas de un vehículo o de una aeronave de forma permanente. Normalmente no se utiliza para detener el vehículo en marcha, pero puede ser utilizado como freno en caso de emergencia. El freno de vehículos de pasajeros suele funcionar a través de un cable mediante una palanca accionada con la mano o automáticamente. Temperatura de aceite. El aceite del motor del coche tiene una temperatura ideal en la cual ofrece su máxima lubricación para las partes mecánicas. Temperatura del refrigerante. La función del refrigerante es mantener una temperatura entre 85 y 95 grados para un buen funcionamiento del motor. Presión del aceite del motor. La presión del aceite en un arranque en frío normalmente está aproximadamente entre 827 a 1034, es decir, de 120 a 150 psi. Nivel de combustible. El indicador de nivel de combustible está construido por un amperio cuyo índice adopta posiciones proporcionales a la resistencia eléctrica que presenta un recostado accionado por el flotador para evitar que durante la marcha del vehículo el índice o sale seguimiento o la agitación del combustible se frene el flotador. Arranque. El arranque o puesta en marcha en las fases durante la cual se imprime un movimiento de rotación el cigüeñal mediante una fuente externa de energía hasta que se alcanza la velocidad mínima del funcionamiento. Luz alta y luz baja. Cuando se habla de luz alta y luz baja nos encontramos en el contexto de la conducción de vehículos a motor en carretera. Luz de estacionamiento. Es la luz utilizada para señalar la presencia de un vehículo estacionado en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminado. Filtro de aire. El filtro de aire es un dispositivo que elimina partículas sólidas como, por ejemplo, polvo, polen y bacterias del aire. Presión del aire. Este componente es clave en los sistemas de refrigeración o aire acondicionado. Tiene la capacidad de mantener el flujo más de refrigerante que fluye hacia el evaporado. Además, controla las presiones del condensador y el evaporador. Es la balanza del sistema. El nombre, como lo podemos conocer, son válvulas de expansión y capilares. Sobrecalentamiento del motor. Durante la operación, un motor térmico se calienta debido a la combustión que tiene lugar en los cilindros y debido a la fricción. Horas del motor. Se refiere al número de horas que el motor ha estado funcionando ya que era nuevo. Muchos vehículos que pasan mucho tiempo de inactividad tienen un medidor que registra las horas del motor. Fusibles fundidos. Razones por las cuales se funde un fusible. Carga o consumidor en cortocircuito. Arneo o conexiones en falso contacto. Cables corroídos haciendo contactos entre sí. Cables corroídos haciendo contacto en la carrocería. ¿Por qué sintético? Comparados con los aceites convencionales, los aceites sintéticos ofrecen mejor resistencia a altas temperaturas, control de depósito más fuerte, mayor resistencia a la descomposición, protección elevada contra el desgaste, propiedades mejores de arranque en frío. Válvula de marcha mínima. Señales de falla. Enciende la luz de check, motor inestable en ralentí, el motor se apaga. Mantenimiento. Realizar limpieza en cada afinación, reemplazar cuando el desplazamiento no sea uniforme.
Funcionamiento del relevador. Terminal 85 y 86 es la alimentación y tierra de la bobina. 87A, salida de alimentación cuando el relevador se encuentra desactivada, es alimentada por la terminal número 30. Terminal 30, entrada de alimentación del circuito. Terminal 87, salida de alimentación al circuito normalmente se encuentra abierta hasta que el magnetismo de la bobina cierra el interruptor y deja pasar la corriente desde la terminal 30. Sensor de presión absoluto de múltiple MAP. Señales de falla. Se enciende la luz de check. Dificultad para encender. Emisiones de humo negro. Explosiones. Mantenimiento. Inspeccionar cada 40.000 kilómetros o en la afinación. Cerciorarse de no haber mangueras desconectadas, rotas, etc. Verificar terminales o cables rotos. Rendimiento de la filtración de aire. El rendimiento del filtro de aire se mide de 3 maneras. Eficiencia. A diferencia de otros filtros, los filtros de aire no tienen una calificación en micrones, en cambio se refieren a una ética general usando una prueba de polvo estándar de una cantidad específica de varios tamaños y partículas. Capacidad, la cantidad de contaminación o polvo que el filtro debe retener. Resistencia, la condición que causa un flujo de aire mayor o reducido a través del filtro mientras el motor está funcionando. Esto fue todo y espero te haya gustado mi video.